Entonces ahora les voy a presentar un caso clínico que lo vimos, bueno, en pabellón con la doctora Vanessa, el doctor Vigorena, la doctora García, y les voy a contar un poquito para ver qué piensan ustedes. En octubre del 2023 consulta una paciente de sexo femenino, ahí se me olvidó poner los años, pero tenía aprox peri 50, una paciente que consulta por un cuadro de 1 año de evolución, de aumento de volumen. Ella dice que está asociado a una inflamación en el párpado inferior. Refiere que durante el embarazo tuvo mucho vómito, un síndrome emético, y luego apareció en el párpado inferior un hematoma que se resolvió de forma espontánea, pero que en el momento del pujo del parto vaginal reapareció y aumentó su tamaño. ¿Ya? En el fondo, luego de una maniobra, en ese caso de Valsalva, ¿ya? Hasta ahí más o menos puede que nos orientemos a qué puede ser. Ya una paciente que tiene antecedente de rinitis alérgica, un parto vaginal, en mayo del 2023, no tiene antecedente oftalmológico, presión, agua sensorial normal. En el examen externo, sí, en el ojo izquierdo se ve una masa aproximadamente de 25 milímetros por 10 milímetros en la zona inferotemporal de la órbita, que tiene una coloración normal o similar a la piel de la paciente, que se reduce y que aumenta de tamaño con Valsalva. Disminuye la hendidura palpebral por aumento de volumen y no produce proptosis, ¿ya? Como que nos vamos dirigiendo ya un poquito más a lo que puede ser. Tenemos una biomicroscopía normal y un fondo de ojo también normal. Entonces, pensamos, ¿cuál es nuestra hipótesis diagnóstica? ¿Ya? Y para eso vamos a aclarar un poquito qué puede ser. Las lesiones vasculares de la órbita se definen como lesiones formadas por vasos sanguíneos. Pueden presentarse de forma aislada o también asociadas a patología sistémica. Y hay dos categorías. Ya están los tumores, que en el fondo es una hiperplasia o una proliferación anormal de las células, y las malformaciones, que en el fondo es una morfogénesis alterada vascular y hay una hipertrofia. ¿Ya? Acá podemos ver un cuadro en el que hay alguna diferencia entre los hemangiomas o tumores vasculares y las malformaciones, ¿ya? Como la presencia o ausencia al nacimiento. Las malformaciones tienen una progresión más lenta, en teoría no involucionan, son iguales los dos sexos y pueden ser, o sea, son tanto en pacientes de todas las etnias, y también está compuesta principalmente por vasos linfáticos o por vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, también estas lesiones vasculares de la órbita nos vamos a orientar principalmente en la malformación, ¿ya? Como también un poco para ir dirigiendo la hipótesis diagnóstica que nosotros tenemos en mente, que se clasifican según la ubicación, ¿ya? Según la ubicación pueden ser superficiales, que generalmente se limitan al párpado y la conjuntiva, que son las que nosotros vemos acá de color amarillo, las profundas, que son retrovulvares y perivulvares, y las combinadas, que en el fondo puede ser una mezcla de las dos. También existen en el fondo simples o complejas, y las complejas pueden extenderse más allá de la órbita y pueden ser multisistemas. Eso es según la ubicación. Según el flujo, vemos acá la clasificación de Rothman, que lo hace mucho más simple también y lo divide entre alto y bajo flujo. ¿Ya? ¿Por qué hay que considerar el flujo? Porque considera el efecto hemodinámico y evalúa tanto el flujo de entrada como el flujo de salida, y por eso las divide en estos dos grupos. Independiente también del fenotipo dominante, pueden ser arteriovenosas, venosas, linfáticas o combinadas. Entonces, tenemos las de alto flujo, que pueden ser el aneurisma arterial, la fístula arteriovenosa y las malformaciones arteriovenosas, y las de bajo flujo, que pueden ser simples o combinadas. Las simples pueden ser, a su vez,
malformaciones venosas o malformaciones linfáticas. Y vamos a ir a ver cada una de esas categorías, para no enredarlo. Entonces, ¿cómo evaluamos el flujo? Rodman hace referencia a diferentes métodos diagnósticos un poco con los que podemos evaluar el flujo. Primero, lo más simple o lo que está más a la mano es la valsalva clínica. El paciente se sienta, aumenta la presión abdominal porque en el fondo como que se flexa ya con la cabeza hacia abajo, eso hace que aumente la presión venosa y que se genere proptosis o desplazamiento o distensión de la lesión. Y esto se tiene que registrar generalmente con un video ya y con tiempo. Hay una deflación, luego del llene hay una deflación que puede ser lenta y estrecha, sobre todo en malformaciones de canales pequeños y también de canales que tienen una salida pequeña, y puede existir también una deflación rápida y profunda en los vasos de salida grande. También podemos utilizar la ecografía Doppler, que puede ser con y sin maniobra de Valsalva. Tenemos también la angiografía con TAC, que en este caso es la angiografía por TAC multidetector, y que se puede también utilizar con maniobra de Valsalva durante la fase venosa, y va a determinar el efecto de la distensión sobre estas estructuras, o sea, sobre la estructura adyacente orbitaria y también el flujo a lo largo del tiempo. También la resonancia con contraste, lo mismo, puede ser con o sin maniobra de Valsalva o con la cabeza en decúbito lateral. Y todo esto con el objetivo de promover el flujo. También la inyección directa del contraste en la malformación o a través de los vasos que la nutren. Y esto también debe registrarse, puede hacer con maniobras, todas en general se pueden hacer con maniobras de Valsalva. Y esto también nos sirve, esta inyección, para poder mapear y planificar el tratamiento en caso que queremos administrar alguna esclerotomía, o sea, sí, escleroterapia. Y también el acceso retrógrado a través del sistema venoso, que también nos da una alternativa tanto para el diagnóstico y también para el tratamiento. ¿Ya? Entonces aquí es bien extenso, voy a tratar de hacerlo lo más general posible, pero es un poco imposible hacerlo porque son muchas entidades. En las malformaciones de alto flujo vamos a tener el aneurisma arterial, que es súper poco frecuente, que en general es asintomático, y también van a estar las malformaciones arteriovenosas, que son raras, pero son graves, que sea principalmente en niños y en adultos jóvenes, y principalmente vamos a identificar un nido capilar anómalo intermedio que va a estar desprovisto de autorregulación, o sea que hay ausencia de lecho capilar, ¿ya? Y vamos a identificar un flujo anterogrado directo a través, en el fondo, de la malformación al lado venoso. ¿Ya? Es una lesión que la vamos a ver más adelante, cutánea, rosada, que puede ser azulada, que tiene soplo, que tiene frémito, que puede también estar asociada a cambios cutáneos distróficos, y también presenta exoftalmo pulsátil, duele con la valsalva, pueden haber hemorragias, y en el fondo siempre va expandiéndose con el tiempo. Y es por lo mismo que generalmente se indica el tratamiento de angiografía selectiva preoperatoria con embolización y posterior resección, ¿ya? Porque sí o sí siempre va a ir como reclutando más vasos. Entonces, es poco común que la sigamos solo observando. En los exámenes complementarios, bueno, tenemos acá una serie de exámenes que yo les expliqué y que vamos a ver esta red de vasos, ya este nido de vasos. También otra entidad es la fístula arteriovenosa, que es más frecuente, y que la más frecuente es la adquirida, secundaria principalmente a un trauma, y que se da en pacientes mayores. Existen dos formas, la forma directa y la forma indirecta. Esta fístula arteriovenosa no tiene el nido característico que tiene la malformación arteriovenosa, ¿ya? Entonces, la directa es una fístula carótido-cavernosa, puede estar, como les decía, puede ser post-trauma, generalmente de alto flujo. Y la indirecta es una fístula dural entre ramas meningias y sobre todo se dan en adultos mayores como un proceso degenerativo que está asociado a enfermedades cardiovasculares.
Entonces, la directa la podemos identificar como una proptosis pulsátil, que es mucho más sintomática, por decirlo de alguna forma. Y la indirecta es más insidiosa porque tiene menos flujo también. Y el diagnóstico principalmente es por angiografía por resonancia, pero hay que tener cuidado con los efectos adversos como el ACV, y que principalmente lo tiene la angiografía convencional, que es el gold standard. Por eso se usa la angiografía por resonancia nuclear magnética, pero igual puede presentar alguna de estos efectos adversos. Y el manejo, tenemos que identificar si es que es directa o indirecta. Generalmente, si son muy pequeñas, se observan, y si no, se hace tratamiento endovascular para bloquear la fístula, ¿ya? Entonces acá tenemos dos imágenes, que primero se ve esta masa subcutánea, orbitaria, inferior, en el ojo derecho del paciente. En la resonancia vemos en la flechita blanca, en el fondo se puede ver un aumento o un realce de la lesión, y vemos también un flujo rápido de salida, por ejemplo en la C, de la arteria, oftálmica, ¿ya? En el caso acá abajo, a la derecha, vemos una malformación arteriovenosa, como dice el nombre, que va a causar proptosis en el ojo derecho, y que en la resonancia podemos ver acá este nido o esta red de vasos, ¿ya? Y después se hizo una embolización de los vasos en la D y E, y después vemos cómo se hace la resección posterior a la embolización. Acá vemos una fístula arteriovenosa, ¿ya? Es una fístula carótido cavernosa que se presentó con proptosis del ojo izquierdo, con arterialización de los vasos conjuntivales y epiesclerales, ¿ya? Y que se puede identificar acá en la resonancia. Y obviamente post tratamiento vemos que no se nota nada, en verdad. Ahora vamos a ir a las malformaciones de bajo flujo, que se van a dividir en simples y combinadas. Las simples, a su vez, se dividen en venosas o linfáticas, y dentro de las venosas vamos a ver las distensibles, o también que se denominan varices, y las no distensibles o malformaciones venosas cavernosas, o también antiguamente llamado hemangioma cavernoso. Ya. Entonces, primero vamos a ir a las varices, que existen tres tipos. Las más frecuentes, que las vamos a ver, son las dimórficas, después las esponjosas y las cavitarias. Se presentan principalmente en la segunda a tercera década de la vida, y se caracterizan porque hay una comunicación significativa con el sistema venoso, ¿ya? A través de estos canales que pueden ser normales, como les decía, o dimórficos. Entonces, también se tiene que evaluar el flujo de salida. Tenemos también tres tipos que yo se los voy a mostrar, que hay lesiones dimórficas con salida a la vena oftálmica superior normal, otras van a presentar flujo venoso displásico, y otras flujo de salida pequeño o muy restringido. En la clínica se van a expandir más o menos el 60% con maniobras de Valsalva, y pueden presentar episodios también dolorosos de trombosis espontánea o también hemorragia. Los exámenes complementarios, vamos a ver que existe todo lo que yo les mencioné antes, pero que se utiliza bastante la angiografía por TAC, y que va a mostrar una fase arterial y venosa alterada. Y el manejo, principalmente si son asintomáticos, se observan, y la terapia, la cirugía en el fondo, es si podemos identificar la lesión y se encuentra aislada, localizada, y si está muy sintomática, ¿ya? Y presenta algunas complicaciones. Y también se puede utilizar la escleroterapia como coadyuvante o terapia individual. Cuando hay lesiones que son extensas, que no se pueden resecar, se puede utilizar esto. Y en relación a las no distensibles, que yo lo marqué con rojo, un poquito también para orientar el diagnóstico, son las malformaciones venosas cavernosas. Son más frecuentes en adultos, pacientes ya entre 40 y 50 años, en mujeres, como en nuestro caso, y existe una progresión por estímulo hormonal, ya que también en el caso de la paciente tenemos este antecedente que tuvo un embarazo.
¿Cómo la podemos identificar? Como una masa quística y que clínicamente se ve así, como una masa quística que tiene una pseudocápsula, pero en la cirugía podemos ver una masa que es más delgada, de vaso fino, y que estos vasos finos están en la superficie de esta pseudo o cápsula, ¿ya? Tiene una proptosis que es indolora, que es espontánea y que es lentamente progresiva, pero que puede ser rápidamente progresiva debido a una hemorragia, ¿ya? Se utiliza la resonancia magnética con contraste generalmente, y vamos a ver, como les decía, una masa que es bien delimitada, que tiene un patrón punteado y tiene tinción homogénea en las fases tardías. También podemos encontrar flebolito en la fase crónica, y lo importante de esta lesión es que puede generar complicaciones eh, como una neuropatía óptica compresiva, estrías renales, ya estrabismo, también hipertensión ocular. Entonces, por eso es importante identificarla, y si obviamente es asintomática, la vamos a observar, pero sí, si es sintomática, tenemos compromiso nervioso, pérdida visual, proptosis, vamos a tener que ir a cirugía. Y esto depende cómo lo vamos a realizar. O sea, el abordaje, si no es en el ápex, si no está ubicado en el ápex, se hace una orbitotomía anterior y lateral, y si es en el ápex, una transcránea. Y también podemos utilizar la escleroterapia como coactiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta clasificación o estos tipos de las malformaciones venosas distensibles, que vemos que tienen, que pueden haber, pueden ser dismórficas, esponjosas, cavitadas, como les decía antes, y también pueden tener este flujo de salida. ¿Cómo lo podemos identificar? O sea, ¿qué tipos, en el fondo? Puede ser un ovillo dismórfico, puede ser un nido dismórfico, o puede ser una lesión esponjosa, que tenga un flujo de salida muy pequeñito. Y acá vemos una malformación venosa cavernosa que no es distensible, ¿ya? Y que tiene proptosis en el ojito izquierdo. Se ve el TAC, que muestra una lesión bien circunscrita en el cono muscular y que es intraconal. Esto es súper importante porque de hecho es una pregunta OCAP, entonces para que lo recuerden. Y vemos también la resección que se hace con una luz, se hace con una criosonda, identificando los vasos, se hace la resección. ¿Ya? Después seguimos con las malformaciones simples, que son linfáticas, ¿ya? O antiguamente llamado linfangioma. Principalmente se encuentran en la cabeza y cuello, y de este porcentaje un 35% en los párpados, en la conjuntiva y en la órbita, y un 3% como masas orbitarias, ya, o que tienen compromiso facial o hemifacial. Ya están presentes desde el nacimiento y se diagnostican precozmente en la primera o segunda década de la vida. ¿Cómo las vamos a identificar? Como unas masas irregulares que están sobre todo en la órbita anterior. No se van a distender con maniobras de Valsalva. Cuando hay un compromiso de la órbita posterior, tienen una evolución lentamente progresiva, y cuando existe una proptosis súbita, en general es por sangrado o por una infección respiratoria alta de tipo viral. Puede haber compromiso de la motilidad y la huesa visual por hemorragia masiva, y también complicaciones como astigmatismo, estrabismo, exposición de la córnea. También puede haber una afectación del nervio óptico o glaucoma secundario que se puede identificar. ¿Cómo las vamos a clasificar? Como microquísticas si son menores a 2 centímetros, macroquísticas si son mayores a 2 centímetros, o mixtas. Ya cada una de ellas tiene características morfológicas específicas. Las microquísticas, principalmente compromiso orbitario anterior, más frecuente en los pediátricos. En las macroquísticas, el compromiso intraconal tiene menos sangrado que las microquísticas, son quistes más aislados y que pueden tener también fenómenos de hemorragia o de trombosis. O sea, de hemorragia principalmente, perdón. Y las mixtas son más sólidas y tienen una proptosis un poco más lenta. En los exámenes complementarios, la resonancia nuclear magnética, y se van a identificar niveles de líquido,
quistes también con contenido hemático antiguo o reciente, y va a permanecer dentro de la lesión la inyección directa si es que la realizamos. En lo mismo, la extirpación o la decisión es mejor con escleroterapia que con cirugía, en el fondo, ¿ya? Los macroquísticos se pueden observar o se puede realizar un drenaje o un drenaje más escleroterapia o en el fondo sacarlos y también realizar un drenaje intraoperatorio. Y como les decía, manejo, el objetivo siempre es prevenir complicaciones, disminuir los síntomas y finalmente la cosmesis, ¿ya? Acá tenemos una malformación linfática microquística en un paciente que tiene 7 años y en la resonancia magnética vemos que el contraste muestra una lesión ya a los 15 años que tiene este paciente justo antes que realizaran la escisión de la lesión, ya en el pliegue de parto, que lo podemos ver ahí y acá. También van a existir las malformaciones de bajo flujo combinadas y dentro de ellas las malformaciones linfático-venosas que pueden tener una predominancia venosa o linfática, ¿ya? Generalmente las venosas se encuentran en la órbita media, la órbita y posterior y son más en pacientes pequeños, ya 6 años. Y la presentación de la dominancia, cuando hay predominancia linfática en pacientes más o menos más adolescentes, como de 13 años. Características morfológicas, en las venosas, hemorragias más frecuentes, en las linfáticas no cambian con maniobra de Valsalva, hay distribución, en las dos igual puede haber distribución facial compleja, más allá de la órbita, entonces eso es importante identificarlo en los pacientes porque obviamente va a ser mucho más también complejo el manejo. Los exámenes complementarios, la angiografía por TAC o la resonancia nuclear magnética va a mostrar niveles sanguíneos, niveles serosos o quistes proteicos. Ya el manejo, podemos observarlo si son lesiones más pequeñas y asintomáticas o la cirugía o la escleroterapia, ¿ya? Acá hay un paciente que son pacientes, como les digo, generalmente pediátricos, que tienen un componente, en este caso venoso, que aumentó con la Valsalva, como vemos en la imagen C, y que después tuvo se extirpó la lesión anterior, ¿ya? Y acá una malformación combinada de predominio linfático, que a la inyección directa de la lesión muestra un llenado de la lesión sin salida, ¿ya? Entonces, voy a hacer un resumen súper cortito del caso clínico. Destacaba que era un cuadro de un año de evolución, de aumento de volumen, asociado a una inflamación, que ya lo refería así, en el párpado inferior izquierdo. Ya refiere que durante el embarazo tuvo muchos vómitos y luego apareció, luego en el fondo secundario de este cuadro, apareció un hematoma en el párpado inferior izquierdo que se resolvió de forma espontánea, pero que en el momento del parto aumentó y reapareció, ¿ya? No tenía otros exámenes o otros antecedentes, perdón, aparte de la rinitis alérgica, y el examen externo se visualizaba una masa más o menos de 25 milímetros por 10 milímetros en la zona inferolateral de la órbita. Tenía una coloración normal, como la piel de la paciente, era reducible, o reductible, perdón, aumenta el tamaño con la Valsalva y disminuye la hendidura palpebral por este aumento de volumen, pero no produce o no genera proptosis. El resto del examen está normal. Entonces, ¿cuál era nuestra hipótesis? Ayer les comenté de todas las alternativas que se podía presentar en este tipo de lesiones, y les comento acá que se realizaron y se indicaron exámenes complementarios, una ecodoppler, que como vimos también nos ayuda a medir el flujo y a clasificar este tipo de lesiones, con un foco de malformación vascular de bajo flujo tipo venosa, como malformación venosa cavernosa o exangioma cavernoso, que se encontraba en el tejido
adiposo intraorbitario, extraconal, y tenía focos de trombosis parcial, ¿ya? También se realizó una angioresonancia de cerebro y se vio esta lesión orbitaria inferolateral con dimensiones muy parecidas a lo que habían visto en el examen clínico, con nivel líquido y mínimo realce periférico tras la administración de contraste. Y sugería una malformación venolinfática. Y un nódulo hipoficiario también, que la paciente se le indicó estudio y derivación con especialistas. Entonces, ¿qué se realizó en el manejo? Se indicó una resección del tumor orbitario del párpado que estaba en relación al párpado inferior izquierdo, ¿ya? Ahí vemos la lesión, la extensión, se hizo a través de abordaje transconjuntival en la órbita inferior y se visualiza una lesión violácea, multilobulada, bien delimitada y que estaba atrapada a planos profundos, ¿ya? Entonces, esta lesión se envió a informe anatomopatológico, una muestra con las dimensiones 21 por 17 por 7 milímetros. El examen histológico, se describe un nódulo bien circunscrito, y yo les voy a comentar también el resto del examen histológico, y como conclusión, se indicaba un hemangioma cavernoso con áreas trombosadas en recanalización, es decir, en organización, ¿ya? Y la mayoría de los bordes de sección se encontraba en contacto con la lesión vascular y no tenía elementos histológicos atípicos. Eso es muy positivo, ¿ya? Entonces, acá yo le agradezco a la doctora Fancy Gaete porque me facilitó las muestras histológicas de Cytolab y me explicó un poco para poder también describirla a ustedes. Entonces acá vemos 3 muestras panorámicas a la izquierda, ¿ya? Y cada una de ellas vamos viendo algunos detalles. Entonces acá vemos unos lúmenes, varios lúmenes grandes, vasculares, que vemos aquí en la imagen. El color más rojizo son glóbulos rojos y el color más rosado es fibrina, que en el fondo va a ir rodeando a los glóbulos rojos. Los vasos prácticamente acá tocan la periferia y los lúmenes no son homogéneos, como les decía, también muestran trombosis. Entonces acá vemos otra muestra con más zoom, ¿ya? Y vemos el lumen del canal vascular de mayor tamaño y que en el centro tiene un área más hematoxilínica, ¿ya? Y que se ven vasos de neoformación dentro del lumen, ya, de este lumen trombosado. Entonces, el lumen trombosado nos indica, y estos vasos de neoformación nos indican que hay una recanalización o una mayor organización. O sea que no es una lesión ya que tiene un tiempo de evolución. Acá vemos otra imagen panorámica con estos grandes canales, con paredes delgadas, que no tienen musculatura y que tienen un endotelio, que lo vamos a ver más adelante, que es plano, que no tiene atipías y que el estroma adyacente tampoco presenta signos de inflamación, ¿ya? Y acá, esta es otra imagen de los 3 cortes que yo les mostré macroscópicos, que tiene una mayor organización, ¿ya? Que vemos acá, de los vasos, hay una mayor organización con glóbulos rojos, ya hematíes, y las áreas de fibrina que van a rodear, perdón, aquí, que van a ir rodeando a los hematíes. Y hay zonas de mayor organización con formación de áreas pseudopapilares, o que también se denomina hiperplasia papilar intravascular, que es lo que vemos acá, y que muestran también áreas trombosadas y que son áreas más antiguas y que representan cambios reactivos más antiguos de las áreas trombosadas. Aquí vemos también el epitelio que es plano, los hematíes que están rodeados de tejido que es más rosadito, de tejido de fibrina, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos la muestra, en el fondo el análisis anatomopatológico es consecuente con lo que nosotros también pensábamos, que una lesión venosa cavernosa de tipo benigno,
Entonces, tenemos la clínica, las imágenes, la histopatología, que todos nos llevan al mismo diagnóstico, y la paciente, acá luego de la resección, vemos que así en verdad no se nota nada, un muy buen resultado también cosmético, y se pudo resecar toda la lesión. Ya esto es más o menos un mes o cercano a un mes de postoperatorio. Y no hay tampoco alteración de la motilidad de los músculos extraoculares, la cicatriz está súper bien, y esto, como les decía, el control de un mes más. Eso era mi caso. No sé si tienen algún comentario o alguna acotación. Gracias.